vamos a dar continuidad. Ya será el público quien decida cuál es el tema escandaloso y cuál es el tema divertido. Hoy vamos a presentar con un poco de sabor picante Alejandro Soriano Vallés, biógrafo, ensayista, crítico literario y poeta. Es graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de letras y actualmente doctorando en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin duda, pocos podrán negar lo que es significativa su aportación acerca de diversos aspectos de la vida y el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que como ustedes saben es uno de los temas sexys del periodo colonial, el que más interés ha generado, entre los que más interés ha generado. En 1995, al celebrarse el tercer centenario de la muerte de la poetisa, recibió el Premio Nacional de Ensayo Sor Juana Inés de la Cruz, convocado por la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Mexiquense de Cultura, con el trabajo La invertida escala de Jacob, filosofía y teología en el sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que ha sido publicado después. Es también colaborador del periódico El Observador y ha dedicado su interés al análisis filosófico-teísta de temas hispanos y contemporáneos. Entre sus obras se cuentan ensayos y poemas aparecidos en diarios y revistas especializadas, como el libro que hemos dicho, El primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, La hora más bella de Sor Juana, Aquella fénix más rara, Vida de Sor Juana Inés de la Cruz, y un estudio introductorio a la protesta de fe de Sor Juana. Finalmente, es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica y este espacio le agradece enormemente que aceptara participar y presentarse. Muchas gracias a ustedes y Dalia. Gracias a Lecuy por la oportunidad de hablar ante ustedes. Vamos a presentar este tema que es escandaloso, si me parece, pero por lo mismo también es el divertido. Y vamos a hablar, voy a decir antes unas pocas palabras en torno a lo que yo he denominado la leyenda negra de Sor Juana, que es la versión extendida, divulgada, de que a Sor Juana la persiguieron los clérigos novohispanos, martirizándola, entre otras maneras, quitándole sus libros. Notables investigadores y ensayistas han repetido esto, que se ha vuelto lugar común y se han escrito novelas, ensayos, se han filmado películas, se han hecho obras de teatro con ese tema, que es precisamente una leyenda negra. Esto de que a Sor Juana le quitaron los libros en realidad no está sustentado en absolutamente ningún documento. Aquí todos hemos oído decir que el que acusa aprueba, y jamás probaron que a Sor Juana le hayan quitado los libros, o sea que ese argumento era inválido. No solamente era inválido, sino contradecía las pruebas históricas y las crónicas de los contemporáneos de Sor Juana. Varios de ellos la conocieron personalmente, y esas crónicas dicen todas que Sor Juana vendió sus libros en un momento de penuria de la Ciudad de México para darle el dinero al arzobispo y que el arzobispo hiciera caridad por ellos. Todas las crónicas, repito, porque es muy importante, dicen lo mismo. Lo que pasa es que tenemos el hábito posmoderno de dudar sistemáticamente de los cronistas de la época, considerándolos tontos o mentirosos, y pues hemos tenido que esperar a que otras pruebas históricas aparezcan para demostrar lo que estaba demostrado desde el principio, que es el hecho de que a Sor Juana nadie le quitó los libros, sino que, como decían los cronistas de la época, ella los donó voluntariamente. Entonces, un poco sobre esto va mi texto. Este año apareció un documento que espero no deje lugar a dudas, y vamos a hablar un poquito sobre los libros de Sor Juana, de ninguna manera de este modo tan especializado, tan contundente con lo que lo han hecho nuestras colegas predecesoras, pero esperemos que sea de su agrado. A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, los libros de Sor Juana Inés de la Cruz fueron causa de especulación y polémica. Diversos críticos modernos reflexionaron sobre su índole, y algunos aseveraron que la clerecía los había confiscado
poniendo así en duda los testimonios primigenios que unánimemente afirman la sagrada voluntad de su dueña de transformarlos, con palabras de Alfonso Méndez Blancarte, en pan para los pobres. Felizmente, las pruebas históricas vienen hoy a corroborar las declaraciones de quienes, próximos a la poetisa, certificaron el libérrimo desprendimiento con que, al donarse en su mayor tesoro, supo favorecer a los demás. En efecto, su primer biógrafo, el padre Diego Calleja, asentó claramente cómo, 2 años antes de morir, porque la divina gracia de Dios hizo, cito, en el corazón de la madre Juana su morada de asiento, comenzó una serie de obras de supererogación, fin de cita, que incluían el arduo culmen de vender sus libros e instrumentos musicales y científicos. La amargura, relata Calleja, cito, que más, sin estremecer el semblante, pasó la madre Juana, fue deshacerse de sus amados libros, como el que en amaneciendo el día claro apaga la luz artificial por inútil. Dejó algunos para el uso de sus hermanas y remitió copiosa cantidad al señor arzobispo de México para que, vendidos, hiciese limosna a los pobres. Esta buena fortuna corrieron también los instrumentos músicos y matemáticos. Todo lo redujo a dinero, con que socorriendo a muchos pobres, compró paciencia para ellos y cielo para sí. Fin de la cita. Lo mismo dijo el futuro obispo de Yucatán, Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, editor de la Fama y Obras Póstumas del Fénix de México. Ahí, en el prólogo a quien leyere, afirmó que, cito, por enajenarse evangélicamente de sí misma, dio de limosna hasta su entendimiento en la venta de sus libros. Su precio puso en el erario de los pobres las benditas manos de su prelado, el esclarecido señor doctor don Francisco de Aguilar y Seijas, dignísimo arzobispo de México. Fin de la cita. No había en realidad motivos válidos para recelar de estas y otras deposiciones de la época que, insisto, viene ahora a ratificar la documentación historiográfica. Antes de hablar de ella, recordemos con Calleja que la biblioteca de Sor Juana era notable. Según el jesuita, su Quitapesares era su librería, donde se entraba a consolar con 4.000 amigos, que tantos eran los libros de que la compuso, casi sin costa, porque no había quien imprimiese que no la contribuyese uno como a la fe de ratas. Fin de la cita. Es decir, los autores o los editores le entregaban un ejemplar de su obra al modo en que debían hacerlo ante la autoridad del reino a la hora de publicar. Quizá podemos hacernos una idea de la proporción de la biblioteca si recordamos que el beato Juan de Palafox fundó con 6.000 volúmenes la que en Puebla lleva su nombre. Además, la información del biógrafo nos deja ver la estima en que en el medio letrado novohispano se tenía a la monja. Quienes imprimían se complacían regalándole sus obras. Todos recordamos las estanterías que aparecen a espaldas de la 10ª musa en los afamados cuadros de Juan de Miranda y de Miguel de Cabrera, el primero de 1713 y el segundo de 1750. Aunque se han hecho varios intentos por reconstruir la colección de libros de la Jerónima, partiendo de los que ahí se muestran, lo cierto es que tanto por tratarse de pinturas póstumas, como por la costumbre de distinguir a los personajes retratados con las insignias de sus cualidades intelectuales, no es dable identificarlos enteramente con los suyos. Con esto no quiero decir que los títulos incorporados se hallaran ausentes de la biblioteca sorjuanina, sino que simplemente debemos considerarlos emblemáticos. Ello resulta indudable cuando se comparan los anaqueles de Miranda y Cabrera. Aunque las obras no son exactamente las mismas, tanto las disciplinas representadas como la disposición en que aparecen muestran cierta semejanza. Justamente, en el óleo de Miranda se ven sobre el brazo de la poetisa textos de Aristóteles, Pedro Lombardo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Jerónimo, o sea, la filosofía y la teología. En el mismo entrepaño se encuentran colecciones, quizás el Teatrum Vitae Humanae de Lorenzo Bellerling, que Feijoo calificaba de fuente copiosa de noticias para la historia de ciencias y artes, un Corpus Poetarum, factible antología de poetas latinos, lo que parece ser uno de los tomos del Magnum Bularium Romanum del jurisconsulto Laercio Cherubini, compilación de bulas pontificias, la Summa Conciliorum de Bartolomé Carranza, recopilación de decisiones de concilios y sínodos, y la ópera Kircher, esto es, los escritos sobre diversas materias del jesuita alemán Kircher. En la repisa central
descubrimos publicaciones misceláneas, una biblioteca patrística, tal vez la filosofía sacra del médico del siglo XVI, Francisco Vallés, a quien Felipe II apodaba el Divino, al mitólogo natal Comite y los Decretum Graciani, obra de derecho canónico, compuesta por el monje jurista de los siglos XII y XIII, Graciani. Sobre la tabla superior descansan, ese no es el, deberían estar bien. Sobre la tabla superior, perdón, ya me perdí. Sobre la tabla superior descansan obras ascéticas, místicas y emblemáticas, los escritos del teólogo jesuita francés Teófilo Renaud, las obras del padre Luis de la Puente, jesuita español, autor de Guía Espiritual, y las obras de Fray Luis de Granada. Separados por una redoma, hay textos astrológicos y de simbología. Juan de Sacrobosco, astrónomo medieval que escribió de Esfera. Pierio Valeriano, humanista italiano, redactor del diccionario de iconografía conocido como Hieroglífica, y probablemente los dos tomos, o el tomo 2, de símbolos selectos y parábolas históricas del jesuita francés Nicolás Causino. La biblioteca del Óleo de Cabrera es más vasta. En la parte inferior se halla la ciencia sagrada. Hay unos sermones cuyo autor no es perceptible: Pedro Lombardo, Santo Tomás de Aquino, el doctor Sutil, Juan Duns Escoto, y lo que parece ser su ordinatio, comentario a las sentencias de Lombardo, así como las obras del doctor Eximio, el teólogo español Francisco Suárez. También están Agustín, Gregorio, Anselmo, Bernardo e Isidoro de Sevilla. Se encuentran Rationale Divinorum Officiorum de Guillaume Durand, escritor litúrgico y canonista medieval. No falta una antología de santos padres, que en el estante central, ocupado más que nada por compendios y prontuarios, hay 2 volúmenes de derecho canónico y civil, y antes del reloj, el Magnum Bularium Romanum de Cherubini, arriba mencionado. Enseguida se ven un epistolario de San Jerónimo y un Contentum Mundi, tal vez la obra de Tomás de Kempis, mejor conocida como Imitación de Cristo. Distinguimos 3 tratados de teología moral, mística y dogmática: el citado Theatrum Vitae Humanae de Lorenzo Bellerling, factiblemente la historia ab orbe condito del teólogo e historiador francés de los siglos XVII y XVIII, el dominico Noel Alexandre. Ahí reposan una historia pontifical, las obras médicas de Hipócrates y Galeno, quizás Matesis Biceps de Caramuel, las obras de Kircher, Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, del sevillano Francisco Pacheco, y un texto que no identifico, Glor del Pin, probablemente Gloria del Pintor. El anaquel superior está reservado principalmente a la mística y la poesía. En él se encuentran San Juan de la Cruz, seguramente ejercicio de perfección y virtudes cristianas del jesuita Alonso Rodríguez, Fray Luis de Granada, Mística Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda, Séneca, los documentos del Concilio Tridentino, los escritores latinos Silio Itálico, Lucio Junio Moderato Columela y su libro sobre el campo de Re Rústica, Virgilio, Lucano, Quintiliano, Cicerón, Marcial, y divididos por un medallón, tratados de cirugía, farmacia, anatomía y el poeta Luis de Gómez. Es de notar que en ambas pinturas la biblioteca de Sor Juana tiene división tripartita y que de modo general, en cada una de ellas los materiales están acomodados de forma que en la base se halla la teología, en el centro la ciencia enciclopédica y en el remate la mística y la poesía, con la tendencia de la época a emblematizar. Es muy clara la preponderancia de textos religiosos y eclesiásticos, cosa nada rara considerando que pertenecían a una monja que además tuvo reputación de teóloga escolástica y autora espiritual. Los demás libros representan tanto la labor lírica como el saber universal de su dueña. Se han hecho varios intentos por reconstruir la Biblioteca Real de la Fénix. Los más conocidos son los de Hermilo Abreu y Octavio Paz. Sin embargo, el éxito ha sido escaso. Efectivamente, el procedimiento de extraer de sus escritos las posibles fuentes de inspiración se ha visto frustrado, entre otras razones,
tanto por el palmario uso de tesauros que hacía Juana Inés, como por el desacierto ideológico de quienes lo han aplicado. Eso último quedó muy claro en la serie de artículos con que, a mediados del siglo XX, el padre Méndez Plancarte demolió la bibliografía y biblioteca de Abreu. En cuanto a paz, hemos dado anteriormente el peso excesivo que concedió a sistemas ajenos al medio cultural de Sor Juana, como el pseudo-hermetismo. Aunque muy general, poseemos una buena descripción de la temática de los libros de la décima musa. La hizo el sabio novohispano del siglo XVIII, Juan José de Guiara y Iguren, en una anécdota que trae el artículo de su Biblioteca Mexicana dedicado a nuestra poetisa. Como es de interés para el tema aquí tratado, lo reproduzco generosamente. Se refiere al español Fray Antonio Gutiérrez, cito, teólogo y doctísimo maestro de la misma orden de San Agustín, quien se burlaba de la famosa erudición de Juana Inés, creyéndola supuesta y falsa, y que toda consistía en sus versos españoles, los cuales, como fácil ocupación, debía sugerir a la poetisa algún hombre docto. Por costumbre y amistad, Gutiérrez tenía trato con un notable hombre mexicano, el oidor real, don Juan de Arechaga, que en muchas cosas ensalzaba a la monja y frecuentaba sus pláticas familiares y eruditas. Cuando supo de él estas cosas, dijo que se admiraba que un hombre tan prudente y culto fuese también burlado por la astucia de una mujer y creyera para sí, por fabricado disfraz, erudita a Juana Inés. Como Arechaga contradijera esta opinión a Gutiérrez y expusiera ante sus ojos la sólida y notable erudición de esa mujer, le rogó y lo invitó a que aceptara llegar a las rejas de San Jerónimo para que personalmente hablara con la monja y supiera por experiencia de sus conocimientos, lo cual sería después un mayor y excepcional testimonio. Le señaló el día del coloquio y Gutiérrez, acompañando a Arechaga, visitó a la monja, a quien después de unos afables saludos, expresamente le habló de cuestiones literarias, y aprovechando la ocasión de averiguar e inquirir muchas cosas bastante ajenas a ella, preguntó acerca de los libros que Juana Inés guardaba en su biblioteca, por cierto, selectísima y bien provista. Ella mencionó a los historiadores, enumeró los mitólogos y poetas, y discurrió acerca de los matemáticos, los filósofos y los gramáticos, con que respondió a las preguntas de Gutiérrez, por quien gradualmente fue llevada a los escritores de teología, y luego de tocar con alfileres algo de teología especulativa y moral, se trató enseguida de asuntos bíblicos y de oratoria sagrada, y expresa y astutamente fue inducida por las objeciones de Gutiérrez a los puntos más extraños e impenetrables de la ciencia sagrada. Era Gutiérrez teólogo, censor en el Tribunal de la Inquisición, del cual por aquellos días había recibido un asunto que debía resolver por escrito. Era tan intrincado y difícil que, a pesar de su mucho estudio, aún no había podido resolverlo. De inmediato interrogó a Sor Juana, que quisiera indicarle los libros que hubiera visto que trataran de los asuntos concernientes al Tribunal de la Inquisición, y como ella le señalara los más conocidos y famosos, y recordara sus temas y principales capítulos, entonces Gutiérrez, oportunamente, le presentó el asunto que en ese momento ejecutaba y le consultó en esa parte las opiniones y las respuestas de los autores. A esto, la monja mexicana examinó los pensamientos de los célebres doctores, trayendo entre ellos a Diana, Bordonio, Carena, Del Bene y muchos otros, añadiendo que poseía un autor más moderno que trataba más ampliamente el asunto, y profundizó con tanta fortuna en estos y aquellos puntos, y los expresó tan extensa y eruditamente que, admirado Gutiérrez, le rogó que se dignara prestarle el libro, y se retiró tan atónito por la sobresaliente, variada y vastísima erudición de aquella mujer, que más tarde confesaría a sus amigos que de ella había recibido la solución a tan difícil y delicadísimo problema. Como, afirmó desde entonces, que la monja era de plano, admirable y mayor a cualquier alabanza. Fin de la cita. La bien equipada biblioteca de Sor Juana, luego, debió valer una pequeña fortuna. Ella esperaba que al venderla, su dádiva espiritual se volviera provechoso auxilio material. Ahora bien, hasta hace unos meses, y a pesar de las contundentes declaraciones de los testigos de la época, persistía entre ciertos urbanistas la moda de insistir en la jamás demostrada creencia de que el clero novohispano despojó a la poetisa de sus libros. Según afirmé arriba, venturosamente las pruebas históricas vienen hoy a certificar que dichas declaraciones son verdaderas. Sor Juana Inés de la Cruz, efectivamente, y con palabras de Juan Antonio de Oviedo,
en testimonio y prueba de las veras con que trataba ya de amar solo a su esposo, se deshizo de la copiosa librería que tenía. Esto lo vino a corroborar el documento que di a conocer en marzo del presente año. Ese mes, el bibliógrafo Luis M. Villar me notificó la existencia de un papel inestimable. Se trataba del testamento del presbítero José de Lombeida Ayala, descubierto en el Archivo General de la Nación de México por el investigador norteamericano Ken Ward. La cláusula 20 de dicho testamento no solo acredita que Sor Juana, como la totalidad de los testimonios afirma, vendió su biblioteca voluntariamente, pero detalla el modo en que la venta se hizo. En 1929, la historiadora norteamericana Dorothy Jones había sacado a luz una información donde, aludiendo a los libros de la décima musa, se habla de, cito, los que vendió nuestro muy reverendo arzobispo, fin de la cita, así como del, cito, licenciado José de Lombeida, difunto, y el dicho José Rubio, su secretario, o sea, secretario del arzobispo, por cuya mano los vendió, fin de la cita. Gracias al testamento del padre Lombeida, ahora sabemos que fue la propia Juana Inés quien encargó a este la venta de los libros, y que tras su deceso, por órdenes del arzobispo, Lombeida siguió cumpliendo la voluntad de la monja, entregando al prelado los importes de la venta. Más tarde, seguramente imposibilitado ya por su cercana muerte, dispuso que los libros que aún estaban en su poder se confiaran al arzobispo. ¿Qué es exactamente lo que indica la cláusula 20 del documento? La cláusula 20 del documento. Cito. Declaro que la madre Juana Inés de la Cruz, religiosa que fue del convento del glorioso doctor San Jerónimo, ya difunta, me entregó distintos libros para que los vendiese, y habiendo fallecido dicha religiosa, en virtud de mandato del ilustrísimo señor arzobispo de esta diócesis, continué en la dicha venta y su procedido lo he ido entregando a su señoría ilustrísima, y los que han quedado en ser están en mi poder. Ordeno y mando se entreguen a dicho señor arzobispo. Fin de la cita. Como se ve con claridad, fue Sor Juana quien libremente quiso que Lombeida vendiera sus libros. Ella se los dio. El testamento de José de Lombeida viene a precisar la noticia brindada por Jones. Todas las crónicas de la época, hechas por personas que conocieron a la Fénix y estuvieron al tanto de los sucesos de su vida, dicen que ella, conscientemente, vendió los libros para darle el dinero al arzobispo Aguiar y socorrer a los necesitados. La cláusula 20 del testamento de Lombeida prueba tanto la veracidad de dichas crónicas como la falsedad de la difundida leyenda negra según la cual el arzobispo le habría quitado su biblioteca a la poetisa. De acuerdo con el testamento, el padre José era vecino de la Ciudad de México. Nació en ella, siendo hijo legítimo de don Juan Martínez de Lombeida y doña Ana de Ayala. De él dice el diario de Antonio de Robles que fue capellán de Santa Teresa, ejemplarísimo sacerdote que se ocupaba siempre en fabricar iglesias y confesar monjas. Explica el testamento que tuve intervención, probablemente a modo de síndico, en la fábrica del convento de Nuestra Señora de Valvanera y su iglesia, así como que por mi mano corrió la fábrica del templo de San Bernardo y la obra del convento de Santa Teresa de Jesús. Asimismo se halló bajo su responsabilidad la construcción del seminario de la Catedral de México. Perteneció a la congregación de San Pedro, en cuya capilla solicitó ser sepultado. Poseyó varias capellanías. Parece que Lombeida, además de saber de arquitectura, tenía conocimientos musicales, pues desde 1689 era capellán de coro de la Catedral de México. Figura destacada de la iglesia novohispana, el diario de Robles anota que fue tan respetado que a su sepelio asistió el cabildo y religiones, o sea, los principales miembros del gobierno de la catedral y de las órdenes religiosas. Murió el domingo 17 de julio de 1695, 3 meses justos después que Sor Juana. Su testamento está fechado el 15 de julio.
Aunque todavía hay mucho por averiguar, tenemos noticias de que el padre Lombeida fue un amigo que acompañó a la Fénix a lo largo de buena parte de su existencia. Lo eligió como agente para la venta de sus preciosos libros y estuvo ligado a ella en momentos cardinales. Por ejemplo, cuando las religiosas jerónimas aceptaron a Juana Inés como monja profesa, don José fue uno de los otorgantes de la toma del hábito de bendición, 8 de febrero de 1668. Poco más tarde testificó en su testamento, 23 de febrero de 1669. La 10ª musa no había cumplido aún los 18 años. Casi 3 décadas después, seguía presente en su vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Por más que quiera, no puedo hacerlo Rodrigo, así que solo voy a leer su trabajo. Rodrigo Martínez Barax, entrañable amigo, quien mucho lamenta no estar aquí precisamente por el cambio de su sabático, como dije al principio, y su traslado a Inglaterra. Recién ha terminado un libro dedicado a la ópera medicinalia. Voy a poner ahí en pantalla precisamente este impreso novohispano del siglo XVI, para muchos desconocido y para otros muy conocido. Rodrigo es doctor en Historia y en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesor investigador titular C de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace 30 años. Está dedicado a los temas coloniales y es otro premiado. Ha obtenido el premio Clavijero 2006, el premio Goldman también en el 2006, es mención de honor en el premio Silvio Zavala en el 2005. Voy a hacer una breve presentación antes de empezar su trabajo, un poco nada más para explicar el contexto, para que podamos darnos una idea de lo importante del libro. Este texto que yo le he pedido a Rodrigo que presente aquí es una parte sintetizada de un libro que recién ha terminado, que espero se publique el próximo año, sobre no la historia de la impresión de la ópera medicinaria, sino por el contrario, sobre la historia de su descubrimiento. Como todos ustedes saben, estos impresos mexicanos del siglo XVI han sido la niña mimada de la cultura bibliográfica en la Nueva España, son los más vistos, los más apreciados, los más valorados, nominados incluso como incunables americanos, aunque esto genere un debate por la cuestión de la estructura material, si son o no son incunables, y tal importancia cultural tiene que un grupo de norteamericanos, 2 universidades, le han dedicado una página completa a un proyecto de digitalización que incluye ya el acceso a todas las ediciones, ¿no?, de los primeros impresos mexicanos del siglo XVI. Este proyecto es conocido así, como los primeros libros, porque sabrán todos que la imprenta novohispana es la primera en América en el año de 1539. El proyecto de esta universidad en Austin, Texas, y me parece que la otra es la MIT, es compilar todos los ejemplares que se conservan, digitalizarlos y ponerlos a disposición pública en esta página, todas las ediciones del siglo XVI. Porque como veremos, a pesar de todo lo que se ha dicho de ellos, de todo lo que se ha escrito, de que se han descrito casi con detalle obsesivo más allá de los trogloditas, no se han comparado entre ellos. No sabemos todavía de ningún estudio que compare todos los ejemplares conservados de estos impresos. El proyecto norteamericano lo que pretende hacer es crear un instrumento que facilite este trabajo, ya que al ser objetos altamente considerados valiosos y patrimoniales, el acceso es muy restringido. Están participando prácticamente las bibliotecas más importantes de los Estados Unidos que lo poseen, pero también bibliotecas mexicanas. Entonces vamos a ir a la obra de Bravo. A ver, está por aquí.
artículo, entonces vamos a ir a la ópera. Acá está. Vamos a ver la copia de la biblioteca La Fragua. Son proyectos que, como verán, los digitalizan completos. Es decir, en todo su valor textual, todo lo que sería y procede del momento de la producción, y como valor histórico, es decir, todo lo que han acumulado de historia en su transitar desde la publicación hasta, aquí está lo que quiero que vean para que entendamos el trabajo de Rodrigo, es esta portada, ¿sí? Bien. Este impreso mexicano es el que motiva esta historia que Rodrigo ha titulado Descubrimientos y apariciones del ópera medicinalia de Francisco Bravo. El libro titulado Ópera Medicinalia, escrita por el doctor Francisco Bravo, nacido en Sevilla y graduado en la Universidad de Osuna, fue publicado en la Ciudad de México en 1570 por Pedro Charte y es el libro de medicina más antiguo impreso en México y por lo tanto también en América. Es anterior a la suma y recopilación de cirugía con un arte para sangrar muy provechosa del maestro Alonso López de Hinojos, de 1578, y el Tratado Breve de Anatomía y Cirugía del agustino Fray Agustín de Farfán de 1579, impresos ambos por Antonio Ricardo en la Ciudad de México. A diferencia de estos libros, que tienen una finalidad más bien práctica, el Ópera Medicinalia está escrito en latín y está dirigido a un público más restringido, pues trata de cuestiones más teóricas y en su momento polémicas. Está compuesto por 4 libros que tratan sucesivamente de la enfermedad llamada tabardete, de las sangrías por pleuritis, de los días decretorios y de la raíz de la zarzaparrilla. Parte del libro fue escrito en Sevilla, donde ejercía el doctor Bravo antes de pasar a México antes de 1569, y parte fue escrito en la Ciudad de México, donde pudo ver los estragos de las epidemias de tabardete, tifo exantemático, y examinar las variedades locales de la zarzaparrilla, que él consideraba las únicas verdaderas útiles para combatir males tan terribles como la sífilis. Aunque el doctor Bravo se ceñía a las categorías galénicas y arábicas de la medicina de su época, médicos y eruditos bibliófilos como el doctor Germán Somolinos de Ardois en el siglo XX y el doctor Francisco de Guerra consideran el Ópera Medicinalia como el mejor libro de medicina impreso en México durante el periodo colonial. Además, curiosamente, es el único libro de medicina novohispano con grabados de plantas y con esquemas del cuerpo humano. Incluye 2 grabados de la zarzaparrilla, la europea y la americana, y un esquema de la circulación sanguínea ejecutados por el grabador Juan Ortiz, colaborador de Pedro Charte, ambos franceses enjuiciados y torturados por la Inquisición en 1572. Todo esto lo sabemos ahora, pero en su momento el Ópera Medicinalia pasó prácticamente desapercibido y poco faltó para que se perdiera. En efecto, pese a su importancia, tal vez debido a su carácter teórico y polémico y a estar escrito en latín, prácticamente no se registra la presencia del Ópera Medicinalia durante todo el periodo colonial. No aparece en las bibliografías, no lo citan los otros libros de medicina u otros, y su presencia fue prácticamente olvidada hasta que lo registraron algunos médicos españoles del siglo XIX. En 1802 y 1803, el doctor Joaquín de Villalba, aragonés, en su Epidemiología Española de 1802, mencionó el Ópera Medicinalia del doctor Bravo, aunque aclaró que no lo pudo consultar. Lo mencionó al describir la poca conocida epidemia de tifo de 1570 en México, de la que habla el doctor Bravo. Años después, en 1843, el Ópera Medicinalia apareció en Madrid en el 3er tomo de la Historia Bibliográfica de la Medicina Española, obra póstuma del doctor don Antonio Hernández Morejón, vallisoletano, quien fue dueño de un ejemplar del Ópera Medicinalia y lo describió y citó con elogio y unos extractos. Poco después, el doctor Anastasio Chinchilla, valenciano, retomó la descripción de Hernández Morejón en 1845 en sus anales históricos de la medicina en general y bibliográfico de la española en particular. Algunos médicos mexicanos cultos también sabían del Ópera Medicinalia,
lo mencionó en 1841 el joven doctor Manuel Robredo, médico y cirujano, en su breve noticia de los médicos españoles que han escrito de la fiebre tifoidea o tabardillo, uno de los estudios que publicó en el periódico de la Academia de Medicina de México. Estas referencias, sin embargo, no rebasaron el campo de la influencia de los médicos cultos, porque nadie chistó cuando el Opera Medicinalia apareció en el catálogo de una subasta bibliográfica parisina, el catálogo del librero Trost, en 1862, quien lo describió con la fecha no de 1570, sino de 1549. El libro fue adquirido por el bibliópolo y fraudulento Guglielmo Libri, quien lo ofreció en el catálogo de su subasta londinense en 1862, también presentándolo con la fecha de 1549. Adquirió el libro el bibliófilo estadounidense establecido en Londres, Henry Stevens, a cuenta del gran bibliófilo neoyorquino James Lennox, en cuya biblioteca acabó el libro, también con la enigmática fecha de 1549. Más adelante, su gran biblioteca americanista se integró a la New York Public Library, donde hoy puede ser consultado. Precisamente en los años en que el Opera Medicinalia, con la extraña fecha de 1549, apareció en las subastas de Trost y de Libri y fue comprado por Stevens para Lennox, un ambicioso y laborioso abogado estadounidense de origen francés, Henry Harris, comenzó a elaborar una gran obra de bibliografía americana, la Biblioteca Americana Vetustísima, que debería ser una descripción muy precisa, rigurosa y documentada de todos los libros de tema americano hoy impresos en América entre 1493, fecha de la primera carta de Cristóbal Colón, y 1550. Harris comenzó trabajando en la gran biblioteca americanista de su amigo, mentor y protector Samuel L. M. Barlow, también de Nueva York, pero pudo aprovechar las grandes bibliotecas americanistas de la costa este de los Estados Unidos, como las de John Carter, Brown, Peter Ford y el ya mencionado James Lennox. Estas bibliotecas eran particularmente ricas gracias a las grandes fortunas de estos bibliófilos y a la falta de interés por los libros americanos, que se podían conseguir a buenos precios en España y algo un poco más caros en las subastas parisinas y londinenses. Sin embargo, estas bibliotecas no incluían todos los libros impresos en México, donde comenzó la tipografía americana, y Harris sabía que se tenía que auxiliar con los eruditos mexicanos. Gracias a su amigo, el erudito Carl Hermann Berendt, establecido en Rhode Island, Harris supo del historiador mexicano Joaquín García y Casbalceta, que había publicado un estudio excepcionalmente informado sobre la tipografía mexicana en 1855, en la que expuso con erudita precisión las circunstancias de los inicios de la imprenta en México en 1539, dando la versión básica que hasta la fecha hoy se acepta, y dio una lista de los 44 libros impresos en México durante el siglo XVI que él había podido examinar directamente o a través de colaboradores perfectamente confiables, como el madrileño Francisco González de Vera. La mayor parte de los libros los tenía García y Casbalceta en su biblioteca privada, y otros los tenía su gran amigo, el historiador y político José Fernando Ramírez. Otros pocos se encontraban en otras bibliotecas mexicanas o españolas. Harris también pudo leer que el gran bibliógrafo francés Jacques Charles Brunet había solicitado el apoyo de García y Casbalceta para enriquecer la quinta edición de su manual del libraire y de l'amateur del livre, y que García y Casbalceta le había mandado descripciones de libros que no aparecían en su lista de 1855. Harris solicitó el apoyo del doctor Berendt, quien le escribió una carta de recomendación a García y Casbalceta, gracias a lo cual pudo entrar en contacto con él. Sin preliminares ni pena alguna, Harris les puso su proyecto de Biblioteca Americana Vetustísima a García y Casbalceta, que estaba por concluir en el año de 1866. Ese año le solicitó su apoyo y le pidió una gran cantidad de datos generales y particulares, indicándole con precisión que quería que le realizara las descripciones de los libros. Menos sinvergüenza, ¿verdad? Desde su primera carta y a lo largo de muchas más, Harris le pidió descripciones particulares de libros raros, una nueva versión de su lista de impresos del siglo XVI, un resumen de su versión de los orígenes de la imprenta en México. Harris pudo actuar con tanta confianza y García y Casbalceta contestó con tanta generosidad porque ambos estaban imbuidos por la filosofía positivista de Auguste Comte.
y de Herbert Spencer, que veía la ciencia como una gran hermandad internacional de los científicos de todas las ciencias particulares que colaboraban de manera desinteresada y generosa por el avance de cada una y de la gran síntesis del saber universal. Por supuesto, hoy eso ya no lo hacemos. Desde su primera respuesta escrita, como toda su correspondencia en francés, García Casbalceta le mandó a Harris muchos de los datos que le pedía, y en reciprocidad, Harris le mandó a García Casbalceta algunos de los datos que podía no conocer y que había encontrado en la biblioteca de Lennox. O más bien, para ser precisos, en su ejemplar todo maltrecho y anotado de la Biblioteca Americana de Henry Ternot, que a falta de un verdadero catálogo, le servía como catálogo provisional de sus propios libros. Además, Lennox y Stevens no querían mucho, o más bien nada, a Harris y le dificultaban el acceso directo a su biblioteca neoyorquina, y lo llegaron a dejar esperando en la puerta sometido a las inclemencias de la nieve y del frío. Pero en este catálogo provisional, Harris había localizado la ficha del Ópera Medicinalia de Bravo, supuestamente impreso en México en 1549, y le mandó la información a García Casbalceta, pidiéndole además información sobre este libro desconocido. García Casbalceta, por supuesto, se mostró muy interesado por el hallazgo, pero tuvo que reconocer con humildad que no sabía nada de este libro ni de su autor. Puede parecer curioso que estudioso tan erudito como García Casbalceta nada supiera sobre las menciones del Ópera Medicinalia en las bibliografías médicas españolas, pero el hecho es que tampoco lo habían consultado no solo Lennox, Stevens y Harris, ni el propio Beren, quien era médico. El doctor Beren tenía mejores relaciones con Lennox que Harris, por lo que a petición de Harris y de García Casbalceta acudió a la biblioteca neoyorquina de Lennox, donde pudo examinar el ejemplar del Ópera Medicinalia con detenimiento. Efectivamente, la fecha en la portada decía 1549, pero Beren tomó abundantes notas, hizo transcripciones y realizó calcas de la portada. Así salieron a la luz varios datos, como que el libro fue impreso por Pedro Charte, que uno de los autores de los preliminares era Francisco Cervantes de Salazar, y que una de las epístolas proemiales estaba dedicada al virrey don Martín Enríquez de Almanza, quien gobernó entre 1568 y 1580, todo lo cual hacía altamente improbable la supuesta fecha de 1549, que sin embargo, sin lugar a ninguna duda, figuraba en la portada del libro, como la pueden ver aquí. ¿Qué pensar? El asunto dio lugar a una gran cantidad de cartas y conjeturas intercambiadas por García Casbalceta, Harris, el doctor Beren y Lennox. Se barajaron varias posibilidades, que 1549 es una realidad, una inversión de 1594, que se llegó más bien a la probabilidad de que el libro haya sido escrito entre 1568 y 1572, pero la fecha de 1549 en la portada seguía sin explicación. Aunque García Casbalceta acaso sí tenía una explicación, pero se cuidó mucho en transmitirla. Él había tenido la suerte de que su amigo, el editor y librero José María Andrade, le regalara un libro en que se consideraba perdido, Los comentarios a Ludovico Vives de Francisco Cervantes de Salazar, impreso en la Ciudad de México por Juan Pablos en el año de 1554. Estaba y está perdida la portada de su ejemplar, que hasta la fecha es el único existente, hoy conservado en la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas en Austin. Pero se conserva una portada interna o portadilla en la parte de los comentarios en la que se encuentran los diálogos latinos originales de Cervantes de Salazar con la fecha de 1554, idéntica a la calca de la portada del Ópera Medicinalia realizado por el doctor Beren. El enigma estaba cuando menos medio resuelto para García Casbalceta. Aunque el libro de Cervantes de Salazar era de 1554, el frontis de la portadilla decía 1549. Lo mismo debió suceder con el Ópera Medicinalia. Aunque el libro había sido impreso entre 1568 y 72, el mismo frontis había sido reutilizado y traía esta fecha de 1549, tomado de un impreso anterior, probablemente traído a México por el impresor sevillano Juan Kronberger y utilizada por Juan Pablos en los comentarios de Cervantes de Salazar y otra vez por Pedro Charte en el Ópera Medicinalia de Bravo. Pero tal vez por lo resbaladizo del asunto, García Casbalceta se cuidó de transmitir sus conjeturas a los otros bibliógrafos.
La Biblioteca Americana Vetustísima de Harris se publicó en 1866 y no incluyó el Opera Medicinalia gracias a la duda que le transmitió García Balseta sobre su fecha, aunque sí lo incluyó en una lista al final, sin dejar de expresar sus prevenciones, porque el libro sí presentaba indudablemente la fecha de 1549 en su portada, y esa fecha estaba incluida en las de su obra. Después de publicada, Harris viajó a París, donde se estableció por el resto de su vida. Allí, en efecto, su libro fue bien recibido. Harris continuó con sus estudios históricos, historiográficos y bibliográficos, pero se orientó hacia el estudio del descubrimiento de América. La imprenta en México dejó de ser su prioridad y se fue alejando de García Balseta. También porque el bibliógrafo Stevens publicó en Londres un ataque feroz contra la Vetustísima y García Balseta ni lo defendió ni publicó una reseña. Lo que sucedió no es que García Balseta fuera mala persona, sino que con la caída de 1867 del Imperio Mexicano de Maximiliano, García Balseta, sus amigos, su familia y sus negocios sufrieron fuertes ataques por parte de los liberales triunfantes, de modo que le fue imposible seguir en comunicación y concentrarse en lo que Harris le pedía. Sus relaciones con todo no se interrumpieron. García Balseta le mandó un tomo de sus documentos para la historia de México, de sus apuntes para el catálogo de escritores en lenguas indígenas, y la segunda edición de su impresión de una edición gótica impresa en su propia imprenta. Harris de vez en cuando le mandaba informaciones bibliográficas producto de sus viajes de investigación en Francia y las grandes ciudades de Europa. En 1871 le mandó una carta de Madrid, donde fue a visitar a su amigo el bibliófilo Manuel Ramón Zarco del Valle, quien lo conectó con otro gran bibliófilo, José Sancho Rayón, quien le hizo una confesión tremenda a Harris, referida precisamente al Opera Medicinalia y a su enigmática fecha, que fue él, Sancho Rayón, quien le vendió a un librero, posiblemente Trost, un ejemplar al que recortó en la portada una tirilla con la fecha de 1570 que aparece abajo de la base, dejando visiblemente solo la fecha de 1549 presente en la portadilla heredada por Ocharca. Lo hizo, dijo, para vengarse de un librero o jugarle una broma. Por fin quedó aclarada que la fecha del ópera era 1570, aunque a García Balseta se le hacía muy difícil aceptar que un sabio tan respetable como Sancho Rayón fuera capaz de hacer tal canallada.